Gloria a Dios. Aleluya. Bienvenidos, mis queridos hermanos, en esta hermosa noche, esta fría noche, que estamos de nuevo conectados para poder tener nuestro estudio bíblico. Este día es especial porque terminamos la carta a los Corintios, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, y realmente es una bendición para su servidor. Les saluda el pastor Mario Belardo Chávez y siempre contento de tener la oportunidad de bendecirle con el mensaje de la palabra de Dios, de aprender cada vez más de la gracia y de la misericordia de Dios y de lo que Dios opina sobre la vida de cada uno de nosotros, porque eso es lo importante, saber qué es lo que Dios quiere. Nos enteramos de todas las noticias, de todas las nuevas noticias de todos lados, queremos estar al día. Hoy con las redes sociales pasa una cosa al otro lado del mundo e inmediatamente nosotros la sabemos, pero muchos tenemos la Biblia cerca y la tenemos de manera digital también en nuestros teléfonos, tablets, de la computadora, pero realmente muchos desconocen lo que es el mensaje del Señor, y la Biblia le llama las buenas nuevas, pero no cualquier buenas nuevas, sino que buenas nuevas de salvación. Así es que, amados hermanos, vamos a arrancar ya con la bendición del estudio bíblico. Vamos a ir primero, ya sabe usted, al proverbio, y luego vamos a estar aprendiendo, dándole fin ya a la carta. Fíjense que no es la primera vez, y espero que no sea la última vez que enseñamos la carta. Primera vez que lo hacemos de manera así, a través de las redes sociales. Siempre lo hemos hecho de manera presencial. Pero cada vez que nosotros lo hacemos, pues es una bendición. Yo estoy seguro que yo soy el más enriquecido a la hora de enseñar, porque tengo que volver a estudiar de manera concienzuda la carta, traer auxiliares, ¿verdad? Traer un poquito de los apuntes de teología, libros, etcétera, y entonces terminamos siendo realmente muy, pero muy bendecidos. Así es que, amados hermanos, ahí estamos muy contentos, esperando en el Señor su misericordia, esperando en el Señor su amor, y que siempre vayamos nosotros aprendiendo cada vez más de las misericordias que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así es que ahí estamos, amados, ahí estamos, y comparta por favor, si le es posible, esta transmisión. Si usted está conectado, pues si no, pues ¿qué vamos a hacer, verdad? Pero estamos con todo el deseo de enseñar y esperamos en el Señor poderle servir a usted. Así es que vamos a orar, vamos a pedir la bendición de nuestro amado Salvador y vamos a ponernos en sus manos. Oh buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos en este hermoso momento, Señor, la oportunidad de aprender y de compartir, Señor, tu bendita palabra. Bendícenos en esta noche, Señor, y que juntos podamos aprender cada vez más de lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Dios, por estas hermosas cartas, Señor. Gracias, Padre, porque siempre nos bendices y nos permites, Dios, aprender y siempre esperar lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Bendice a los hermanos que se van a conectar, Señor, y permítenos, Señor, siempre traer algo nuevo a nuestra vida. Gracias, Dios, gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, esa es una alegría de mi parte, ¿verdad? Es una alegría para mí, es el poder siempre llevarles la palabra. Quiero recordarles nuestros días de transmisión, y que también transmitimos 3 veces a la semana y tenemos 2 servicios presenciales. Entonces, el primero de la semana es este día, por supuesto, el estudio bíblico. Ahora terminamos la carta a los Corintios. Y es una bendición, ¿verdad? Todos los días miércoles a las 7, estar conectado con usted, que nos permite estar en la comodidad de su hogar, y usted tranquilito ahí en su casa aprendiendo. Y también tenemos 2 días más de transmisión, que son los 2 servicios presenciales en nuestra iglesia, y ahí lo pongo en su pantalla, los domingos a las 6 de la tarde y el día viernes a las 7 de la noche. Ahí está, usted nos puede acompañar. Para nosotros es una bendición
bendición. Ahí está la dirección de su iglesia. Recuerde, de nuestra iglesia, recuerde que somos el Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel acá en Richmond, California, y va a ser para nosotros una bendición que nos pueda acompañar. Así es que, amados, ahí estamos, que será realmente una bendición. Cada vez que alguien se acerca a la iglesia, una persona nueva a la casa del Señor, pues nosotros nos alegramos muchísimo y los tratamos con el mejor esmero ponemos todo nuestro esmero para que la persona se sienta bien y que conozca del Señor, que es lo más importante, es lo mejor que nosotros podemos darle a alguien. Así es que, amados hermanos, vamos a comenzar. Y como siempre, lo que vemos primero es la lectura del libro de Proverbios. Este día, pues 22 de febrero, vamos a leer el Proverbio 22. Recuerde que al final vamos a estar compartiendo algunos versículos, vamos a comentarlo para que todos tengamos una idea de lo que los proverbios nos pueden enseñar. Así es que les dejamos con la lectura del Proverbio del día, Proverbio número 22. El proverbio del día. Proverbio capítulo 22. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Espinas y lazos hay en el camino del perverso, el que guarda su alma se alejará de ellos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. El que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda, y cesará el pleito y la afrenta. El que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del rey. Los ojos de Jehová velan por la ciencia, mas él trastorna las cosas de los predicadores. Dice el perezoso: el león está fuera, seré muerto en la calle. Fosa profunda es la boca de la mujer extraña, aquel contra el cual Jehová estuviera airado caerá en ella. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. El que oprime al pobre para aumentar sus ganancias, o que da al rico, ciertamente se empobrecerá. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi sabiduría. Porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios. Para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también. ¿No te he escrito 3 veces en consejo y en ciencia? Para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que las vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. No robes al pobre, porque es pobre, no quebrantes en la puerta al afligido, porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojaren. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. No seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deuda. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. El proverbio del día.
Ahí tenemos el libro de Proverbios, el capítulo 22 del libro de Proverbios realmente es una bendición. Hay muchísimo consejo, no nos alcanzaría el tiempo que tenemos para poder comentar lo que ahí dice. Y es más, lo que nosotros comentamos son unas pinceladas nada más, porque hay tanto, tanto que aprender y enseñar. Porque son consejos diarios, son consejos de la vida. Aquí no encontrará mucha teología, sino que por el contrario encontrará bastante sencillez en todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Así es que, amados hermanos, recuerde que el libro de Proverbios está hecho de tal manera que usted pueda leer por lo menos un capítulo al día. Tiene 31 capítulos y son 31 capítulos llenos, llenos, llenos de mucho consejo que se aplicaron en el tiempo de Salomón, que fue quien los escribió, y se aplican ahora con más razón todavía. Así es que vamos a comentar algunos, amados. Pongámonos listos ahí, atentos a lo que Dios nos va a enseñar a partir de este momento con los proverbios y comentémoslos algunos de ellos. Vamos con el versículo 1. Amados hermanos, mire lo que dice el versículo 1, por favor. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Mire, nosotros nos afanamos por tener cosas materiales, nos afanamos porque luchamos por tener las cosas que otros tienen. Y realmente, según el proverbio, lo mejor que nosotros podemos tener es un buen nombre. Y cuando dice un buen nombre, es una persona que tiene un buen testimonio. Por eso es que dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. ¿Y a qué se refiere un buen nombre? Y la buena fama más que la plata y el oro. Una persona que es respetada por todos, una persona que trata de hacer las cosas correctas, que nunca va a ser encontrado en una cuestión oscura o delictiva, sino que siempre trata de ser correcto, que siempre trata de ser íntegro en todas las cosas que hace. No, pero es que eso no produce mucho, decía un pastor así bromeando. No, el que no tranza no avanza. Amados hermanos, a veces se nos olvida de qué espíritu somos. Somos hijos de Dios. Y tenemos que caminar en las cosas correctas, en las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Vea por favor lo que dice el versículo 3 y ahí va para con todos, y creo que de alguna manera todos hemos faltado a este versículo. Versículo 3, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. El avisado. ¿Quién es el avisado? Aquel que ha recibido la noticia, aquel que ha escuchado el consejo, que la palabra de Dios, sus personas sabias le han dicho, no hagas esto porque te vas a meter en problemas. Y entonces el que ya conoce y toma en cuenta el consejo, cuando ve que la situación se va a poner difícil, él sabe en qué momento apartarse. Entonces dice, el avisado ve el mal y se esconde. No es cobarde, no es cobardía. Es simplemente tener sabiduría, tener inteligencia para saber en qué momento tenemos que movernos, porque van a pasar cosas que no nos convienen. Cosas que no solo necesariamente violencia, sino que pueden ser situaciones donde puede mancharse nuestra reputación, y entonces mejor hay que moverse. Y entonces dice la segunda parte, más los simples pasan y reciben el daño. ¿Quiénes son los simples, amados hermanos? La traducción de la Biblia para simples es tontos, es sencillo de pensamiento. Son los crédulos, los que todos se creen y los que no logran ver en la sabiduría de Dios segundas intenciones, ¿verdad? Pero Dios nos libra de todas las intenciones malas que hay en medio de este mundo, y nosotros tenemos que prestar atención a su palabra. Mire lo que dice el versículo 4, por favor. Oiga esto, que es una bendición, es una promesa de bendición. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Esta es una promesa de Dios. Aquí no hay otra cosa. Dios está prometiendo que si nosotros tenemos, oiga bien, un corazón humilde y consideramos a Dios en todas las cosas que hacemos, pues Dios promete que nos va a bendecir, dice riquezas, nos va a dar un buen nombre como el que acabamos de estar hablando, y vida, es decir, no solamente existir, porque hay personas que simplemente están existiendo, pareciera que no están viviendo, sino que solo sobreviviendo, sino que vamos a tener una vida llena de mucha bendición. Entonces, la humildad
Y cuando hablo de humildad, amados hermanos, es el lugar que nosotros tenemos no delante de las demás personas. Porque si vemos a las demás personas vamos a encontrar algunos más altos, más pequeños, más ricos, más pobres, etcétera, etcétera. Sino que el lugar que yo tengo delante del Señor. Cuando yo me comparo con el Señor, yo no me creo más que otros, sino que sé que valemos lo mismo. Y entonces nos podemos tener el lugar correcto, ¿verdad? Podemos callar cuando tenemos que callar, hablamos cuando es necesario hablar y no nos consideramos de más estima que otras personas porque sabemos que Dios ha amado a todo el mundo. Así es que las riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Esa es la promesa del proverbio. Mira lo que dice el versículo 6 y esto, amados hermanos, esto es tan importante. La otra vez vimos un video donde estaba un niño recitando un salmo. ¡Qué precioso! Y el niño lo recitaba el salmo con tanta alegría y con tanto cariño. Y yo le decía a mi esposa, no solamente del niño, qué precioso el niño, sino que cuánto tiempo dedicó quien le haya enseñado este salmo, de seguro el papá, mamá o alguien más, ¿verdad? Dedicó el tiempo necesario para que este niño pueda recitar ese salmo así con tanta dulzura, con tanto amor. Y es que dice el proverbio, mire lo que dice el proverbio versículo 6, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Amados, nosotros a nuestros hijos no solamente les enseñamos a que nos respeten, no solamente les enseñamos a que se porten bien, sino que les enseñamos a través de la palabra de Dios. Y les enseñamos palabra de Dios para que cuando nosotros faltemos no solo se recuerden de nuestro testimonio, porque nuestro testimonio a veces es bueno, a veces es malo, no somos perfectos, no somos personas 100% constantes, sino que variamos por nuestra imperfección, por nuestro temperamento, por cualquier cosa. Y muchas veces tenemos la voluntad de hacer las cosas bien, pero de repente en alguna situación nos enojamos y variamos, sino que le enseñamos a poner los ojos en Jesús, a poner los ojos en la palabra del Señor. Entonces a eso se refiere, instruye al niño en su camino, enséñale. Fíjense que en el libro de Josué vemos cómo Josué vino y dirigió al pueblo para que conquistara la tierra prometida. Pero inmediatamente después que termina el libro de Josué, comienza el libro de los jueces y comienza con... hay un relato ahí que habla que murió Josué y murió la generación siguiente de Josué, pero la siguiente generación no sabía de Jehová. Entonces, como que hubo un desfase en cuanto a la enseñanza. No cumplieron lo que el Señor les había enseñado, que le enseñarás estas cosas a tus hijos y a los hijos de tus hijos, sino que hubo una brecha, se abrió un tiempo donde no fue la mayor dedicación, no se le dio tanta importancia a enseñar a los hijos. Y entonces los hijos se perdieron, no obedecieron la voz de Dios y eso vino el declive. Después de haber conquistado toda la tierra prometida, eso vino al declive de Israel y cómo Israel fue presa de los pueblos que habían quedado. Y después de señorear sobre ellos, después de la conquista, Israel se escondía en cuevas para que no le robaran, para que no los mataran. ¿Y eso por qué? Porque al no tener conocimiento de Dios, se olvidaron de la palabra de Dios. Así es que, amados hermanos, yo quiero invitarle que tome el tiempo para enseñarle a sus niños, si sus hijos todavía están chiquititos, tome el tiempo y enséñeles, así como cuando cuenta cuentos, enséñele, pero que ellos conozcan a Dios, no solamente a usted, no solamente su testimonio, sino que el testimonio del Señor. El testimonio del Señor. El Señor Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que ahí está la vida eterna, y oiga esto, y ellas dan testimonio de mí. Entonces tenemos que dedicar el tiempo, porque dice el proverbio, que cuando le enseñamos en su vida, el niño va a crecer, va a dejar de ser niño, se va a convertir en muchacho, en adulto y en anciano, etcétera, etcétera. Y dice que aun cuando fuere viejo, no se va a apartar de él porque se va a sujetar
a lo que ha aprendido de la palabra del Señor. Esa es una promesa de Dios. Así es que, amados hermanos, a dedicar tiempo a enseñarle a nuestros hijos. Y si nuestros hijos están grandes, hágale esfuerzo y enséñele. Modéleles la palabra, trate de llevarlos al Señor y luego ayúdeles a comprender la palabra de Dios. Vea por favor lo que dice el versículo 11. El que ama, oiga esto, la limpieza de corazón por la gracia de sus labios tendrá la amistad del Rey. Oiga esto, por favor, porque es sumamente importante. Muchos tratan en mi tierra decían, enrollarse con el rey, ¿verdad? Tratar de ganarse el rey con favores, con hipocresías, pero en cambio aquí dice todo lo contrario, sino que dice el que ama, se lo vuelvo a poner en su pantalla, el que ama la limpieza de corazón. En otras palabras, una persona que tiene un corazón sincero. Una persona que no tiene dobles intenciones, sino que una persona que es derecha, que no trata de engañar, no es hipócrita, sino que ama tener un corazón limpio, un corazón sincero. Entonces dice, por la gracia de sus labios. ¿Por qué? Porque tendrá un corazón de verdad, cuando digo de verdad, que habla la verdad. Por la gracia de sus labios tendrá la amistad del rey. No solo será súbdito del rey. Cuando hablamos de rey, hablamos de personas en eminencia. No solamente va a estar abajo de estas personas, no será dirigida por estas personas, sino que el rey le va a ver como un amigo, como alguien en quien se puede confiar. Y en este tiempo, amados hermanos, cuán importante es contar con alguien en quien se puede confiar. Y cuando hablamos de alguien que se puede confiar, no es alguien que va a tapar mis errores o mis pecados, sino que alguien que pueda tener el suficiente valor de decir las cosas que uno no quiere escuchar, pero que son necesarias escuchar. Y esa gente vale oro cuando lo hacen con amor y con un corazón sincero. Ahora vea lo que dice el 13, por favor. Oiga esto. Hablando del perezoso y de aquellas personas que nunca arrancan lo que quieren hacer porque ponen 1,000 justificaciones. Dice así, dice el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle. Amados, ¿cuántos pretextos ponemos para comenzar algún disque proyecto, verdad? Es que no es el tiempo, es que no tengo el dinero, es que esto, es que lo otro, es que puedo perder, es que y 1,000 cosas, ¿verdad? Pero aquí el proverbio nos está enseñando que si hay mucho pretexto, lo que somos perezosos, haraganes y por supuesto haraganes y miedosos, ¿verdad? Seamos valientes, tiene usted proyectos en su corazón, anímese, hable con Dios y comience a investigar cómo los puede poner en práctica. Póngale fecha a sus sueños y se van a convertir en una realidad. El siguiente versículo no es menos importante y oiga esto por favor. Fosa profunda es la boca de la mujer extraña. Aquel contra el cual Jehová estuviera airado caerá en ella. Dios mío, Dios mío. A veces nos encontramos con personas con las cuales nosotros no hubiésemos querido tener problemas con ellas, ¿verdad? Pero aquí las hay siempre y aparecen siempre. Y de repente, primero son bien amables, pero después sacan las uñas. Y aquí dice la Escritura que si Dios está enojado con nosotros, nos va a meter en líos con este tipo de personas. Así es que tenemos que revisarnos y ver qué es lo que estamos haciendo mal, por qué Dios está enojado con nosotros para tener problemas con esta gente, que cómo tiene la paciencia, ¿verdad? La paciencia para inventar cosas, para hacer cosas, y pasa planeando, gente como que no tuviera que hacer, pero así son. Y aquí nos damos cuenta que cuando nos metemos en esos líos es porque fuimos imprudentes en algo o porque Dios está molesto con nosotros. Así es que está enliado con alguien así, pues a ponerse a cuentas con el Señor.
para que Dios nos dé la sabiduría y nos espante a todo ese tipo de personas. Qué importante, amados hermanos, qué importante y cuánto Dios nos quiere enseñar. Uno más, mire, amados, versículo 15 dice de esta manera: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Oiga esto, ¿por qué los muchachos son así? Primero, recuerde que usted también fue muchacho, pues si usted es adulto ya, recuerde que también fue joven. Y acuérdese de los pensamientos que teníamos como joven, la inquietud del joven, el deseo de saber, de probar, de experimentar, etcétera, etcétera. Y entonces es necio, se empecina con algo o con alguien a pesar de todos los consejos que usted les pueda dar. Entonces lo que usted tiene que hacer, amados hermanos, dice el proverbio, lo vuelvo a poner en su pantalla: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Qué tiene que hacer usted? Amados, ponga las reglas en su casa y manténgalas, sosténgalas y no las baje. Esa es la vara, la medida. Porque cuando dice vara, habla de medida, no habla de algo con qué golpear. Yo no estoy en contra de cualquier tipo de corrección, siempre y cuando se haga en amor y con prudencia. Pero aquí se refiere principalmente a la disciplina. Y si usted dice, por ejemplo, no vayas a venir después de las 9 o después de las 10, a las 11, no sé qué hora le he dicho a usted, muchacho, y de repente aparece más tarde, usted debe corregirlo, usted debe decirle: viniste más tarde de lo que en lo que quedamos. Y entonces usted tiene que ser estricto para poder corregir a su muchacho y que él comience a respetar las normas que usted le pone. Y el último versículo del proverbio, oiga esto por favor, porque muchos envidiamos el puesto de otras personas, los que han conquistado otras personas, quisiéramos tenerlos y nos enojamos, ¿verdad? Y a veces nos enojamos con Dios. Pero si usted quiere algo bueno, amados, si usted quiere tener puestos buenos, quiere tener buen dinero, quiere tener una buena casa, una buena vida, aquí está la respuesta. Aquí Dios le manda a decir de qué manera usted lo va a tener. Versículo 29. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Amados, solícito. Una persona solícita es aquella que hace su trabajo a tiempo y con todo el esmero. No necesita que lo estén viendo, no necesita que lo estén supervisando, porque es una persona responsable, alguien en quien se puede confiar. Dice a las 8, hasta las 8, comienza algo y lo termina. Usted sabe que esta persona hace bien su trabajo, no se preocupa, lo está haciendo fulano y él es desordenado, él se pierde, él no hace las cosas, sino que alguien responsable. Si usted quiere ser bendecido, amados hermanos, yo le invito que usted sea una persona solícita. Esa es la promesa del Señor. Dice que delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Aleluya. Así que ahí está el proverbio, amados. Espero de todo corazón que estas comentarios, porque solo son comentarios, pincelazos, ¿verdad? Cada versículo, pues le animen a usted a poder dedicarle tiempo a esto, dedicarle tiempo al estudio de la palabra, al estudio del libro de Proverbios, y así como a cada libro de la Biblia. Tiene de dónde escoger. Son 66 libros que tienen tanto, pero tanto que enseñar, y Dios tiene tanto que darnos y bendecirnos, amados, que no perdamos el tiempo y comencemos a dedicarnos al aprendizaje de la palabra del Señor. Bien, amados hermanos, vamos a irnos ya al estudio, por supuesto, al estudio de la carta a los Corintios. Este día, pues primero Dios, este día terminamos el estudio y espero en el Señor que Dios nos bendiga y que nos permita pues cada vez más poner en práctica, porque de eso se trata, amados hermanos, de eso se trata, que nosotros vayamos avanzando, vayamos conociendo más de Dios, conociendo más de su palabra, para que nosotros podamos caminar y parecernos un poquito más a lo que Dios quiere que nosotros seamos. Así es que, amados hermanos, vamos a comenzar
Vamos a comenzar y lo vamos a hacer desde el versículo 16. Vamos a ir desde el 16, solo comentar un poquito porque habla mucho del compañerismo, habla del evangelismo, habla de las personas que se dedican a la piedad o a la vida cristiana y por supuesto habla de la conducta que deben tener las otras personas que ven a las personas, a cierto grupo de cristianos, dedicar tiempo y esmero en la predicación y en la colaboración a aquellos que predican la palabra. Y entonces nos llaman la atención a que nosotros podamos aprender un poquito más de ellos y a tomarlos en cuenta y a darles un lugar especial. Vamos a comenzar desde el versículo 16, amados hermanos, para seguir adelante. Dice así, oiga esto: os ruego que os sujetéis a personas como ellos. Vamos a regresar al 15 para que podamos entender. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es la primicia de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Que el Señor añada bendición a su palabra. Amados hermanos, mire, estamos a punto de terminar la carta a los Corintios. Y entonces las recomendaciones del apóstol Pablo para los Corintios eran las finales, ¿verdad? Es que dejen de estar escuchando personas que les distraen de la enseñanza y se dediquen a aprender de aquellos que están enfocados en la predicación, enfocados en colaborar con aquellos que predican, enfocados en ayuda, en aquellas personas que dedican su tiempo, parte de sus ingresos, su vida, etcétera, para servir al Señor. Entonces dice que se sujeten a ellos, es decir, que aprendan de ellos. Estas personas tienen en su mente el avance del Evangelio, entonces todo lo que hagan va a ser para extender el Evangelio, para que la obra se mantenga y crezca. Hay personas que distraen, amados. Hay personas que andan metidas en otras cosas, en distraer a las personas del servicio. En cambio, Pablo les dice, no, enfóquese en estas personas que están centradas en la palabra. En la carta de los Hebreos dice que tenemos que ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, no seamos imitadores de aquellos que son distractores dentro de la iglesia, sino que enfoquémonos en aquellos que quieren trabajar, ¿verdad? Entonces dice Pablo, os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Ayudan y trabajan, colaboran, personas que son activas, proactivas, positivas y que desean la extensión del reino. Entonces sigue diciendo Pablo, hablando de ese compañerismo y de cómo se tiene que vivir. Dice Pablo, en el versículo 17, me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Pablo sigue exactamente con el mismo sentir, ¿verdad? Personas que se dedicaron, que aparecieron donde estaba el apóstol Pablo para apoyarle. Algunos sostienen que Pablo pues se dedicaba a la obra y por sí solo y que trabajaba y que no pedía ayuda. Pero cuando nosotros vemos a la carta a los Corintios, Pablo dependía de muchas personas. Pablo dependía de la colaboración tanto en el servicio como en la colaboración económica de otras personas. Cuando llegaba y fundaba una iglesia, Pablo no le era carga a la iglesia naciente, porque eran nuevos, pero las demás iglesias a las cuales Pablo había apoyado, apoyaban a Pablo económicamente para que él pudiese sostenerse y financiar sus viajes y poder llevar la palabra y el evangelio siga siendo predicado. Entonces, vea que dice que a estas personas apoyen, a estas personas imitan, a estas personas se tienen que sujetar. No sé cómo es usted en su iglesia o en el lugar donde usted se congregue, pero si usted está viendo que su iglesia tiene gastos administrativos, tiene lo que sea para poder seguir predicando la palabra, usted, amados hermanos, usted no puede ser indiferente. Hay un pecado en este tiempo y es la displicencia. Y es que
no les interesa lo que está pasando, no les interesa los costos del mismo evangelio, no les interesa el esfuerzo de otras personas por llevar la palabra, por mantener los ministerios funcionando, sino que, ay, bueno, ¿y a mí qué? Pues si usted es creyente, usted tiene que ser parte activa de esto, ¿verdad? Y usted tiene que reconocer a aquellas personas que dedican su tiempo, amados, a expandir la obra del Señor. Sigamos porque ya vamos a llegar a un punto importante ahora. Versículo 19. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Aquila y Priscila eran una pareja que colaboró mucho con el apóstol Pablo. Allá creo que el capítulo 18 del libro de los Hechos nos narra cuando ellos apoyaron a Pablo y Pablo estuvo viviendo en casa de ellos. Ellos aprendieron y ellos no solamente aprendieron, sino que fueron personas activas y colaboradoras del evangelio. Entonces, y tanto así que Pablo dice algo, si usted no se dio cuenta, dice el versículo 19, las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está, mire, en su casa, os saludan mucho en el Señor. Entonces, hay personas que deciden dedicar su casa, sus bienes, su tiempo para la obra del Señor. Y son personas que Dios bendice mucho, son personas que aman el evangelio y que los demás creyentes, que digamos, no pueden decir, bueno, yo pongo mi casa, ¿verdad? Pero sí hay personas que lo hacen. En algún momento nosotros tuvimos casas de oración y qué difícil era para la mayoría porque no querían compromiso, pero siempre estaban un grupo de personas que decían, pastor, ahí está mi casa, pastor, yo con gusto, y ahí celebrábamos las casas de oración. Y yo le aseguro, Dios ha bendecido a todas estas personas. Y el resto de la congregación tiene que considerarlos como personas muy especiales dentro de la iglesia. Y sigue Pablo, fíjense el compañerismo que promueve Pablo. Pablo dice que hay personas que trabajan mucho en el evangelio. Entonces, estas personas que trabajan son de bendición para toda la iglesia, no solo para la local, sino que para toda la iglesia. Y entonces llama a los demás creyentes que no sirven como ellos, que los consideren bien. Pero también manda saludos de otras iglesias. O sea, Pablo agiganta la hermandad y disminuye las distancias a través de los saludos. Aquí piensan en ustedes, aquí están orando por ustedes. Y eso se siente bonito saber que personas que probablemente no le conocen, pues están orando. De alguna manera son conocedores de los problemas que usted puede estar pasando. Y entonces Pablo viene y hace lazos de amor. Hace lazos de oración, hace lazos que tienen el mismo sentir, que es que el cuerpo de Cristo crezca, y así deberíamos de ser. Hay personas que son, amados hermanos, que son divisores, que restan a la obra, pero hay otros que son al contrario, que multiplican y están presentes y colaboran y están listos en qué podemos ayudar. Y realmente alguien dirá, pero pastor, yo no tengo mucho que dar. Amados, oraciones, tiempo, colaboraciones físicas o materiales son buenas para continuar con la obra del Señor. Así es que no me diga que usted no lo puede hacer, porque todos podemos poner un grano de arena y mucho más para que la obra siga caminando. Y después, pero dice el versículo 20, oiga esto. Os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros. Mire qué interesante, con ósculo santo. Aquí este es algo cultural, por supuesto, ¿verdad? El ósculo santo era un beso, un saludo fraternal y de mucho cariño que se realizaba entre los hermanos. Pero lo diferente es que no era un beso entre hombre y una mujer, sino que era un beso entre personas del mismo sexo, o sea, un beso en la mejilla, un abrazo. Nosotros no acostumbramos eso, ¿verdad? De este lado del mundo nosotros no nos besamos entre los hombres, bueno, lo que es normal, ¿no? No lo hacemos, excepto un padre y un hijo, esa es otra cosa.
pero no es parte de nuestra costumbre, no es algo cultural. Pero sí lo que le quiero decir es el saludarnos con aprecio, con mucho cariño, una mano, un abrazo, es algo muy especial. La persona que lo recibe a usted, la persona que usted recibe, la persona que usted saluda, que sepa en su saludo que es un hermano suyo, que es un hermano en Cristo y que le es importante a usted y que es especial saludarlo. Así deberíamos de hacer. Claro, no vamos a besarnos, pero vamos a abrazarnos, vamos a darnos la mano, vamos a saludarnos y lo vamos a hacer correctamente. El saludo más precioso es el saludo del cristiano, ¿verdad? Entre personas que no son familia física, hablo, familia de sangre. Qué bonito es, que el Señor le bendiga, mi hermano. Qué gusto verlo. Qué bonito se siente y uno contesta con un fuerte amén, ¿verdad? Hay otros que dicen gracias, ¿verdad? Pero la Biblia dice que es amén, que quiere decir así sea. Entonces, nos mandan a saludarnos con aprecio. Amados, mire qué feo es de repente saludar a alguien, hola, y ni siquiera lo vuelven a ver. Pero en cambio usted va llegando a la iglesia y hay personas que le reciben a usted y lo saludan. Bienvenido, y con una gran sonrisa. Usted se siente bienvenido realmente y entra con confianza a la iglesia. Entonces dice que hay que saludarnos con este amor, con ósculo santo, con atenciones preciosas en la iglesia. Dice en el versículo 14, dice que nosotros tenemos que tener todo hecho con amor, que es el vínculo perfecto. Y nosotros, lo pongo en su pantalla, dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor, sean hechas con amor. Entonces, amados, nosotros tenemos que, nuestro saludo, no, todas las cosas que hacemos tienen que estar llenas de amor. Ahora, ya vamos al final de la carta. Y Pablo dictaba la carta. Muy pocas veces Pablo escribía la carta, sino que él iba dictando y otra persona escribía, ¿verdad?, la carta. Pero al final, y principalmente en esta carta y en otras cartas, Pablo hace algo, quizás como para autenticar la carta. Pablo tomaba y escribía al final, ¿verdad? Como una especie de firma para que se den cuenta que sí es una carta auténtica. Recuerde que Pablo era apóstol, entonces tenía autoridad apostólica. Entonces las cartas que Pablo mandaba eran cartas, se conoce como cartas circulares. ¿Cómo así? No es que eran redondas, sino que eran cartas que se enviaban a un lugar que era necesario que se mandaran a todas las iglesias de la zona para que todos aprendieran y repasaran y corrigieran los errores que podían tener como iglesia. Entonces Pablo, para poderle dar el punto de autenticidad, de saber que era una carta real, auténticamente de Pablo, entonces él escribía lo último. Y entonces dice el versículo 21, oiga esto: yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Es decir, el saludo era escrito por Pablo. Y dice versículo 22, y este es un punto bien importante: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Oiga, esto es increíble, pues, porque Pablo está hablando del amor, Pablo está hablando del compañerismo, Pablo está hablando de la vida cristiana llena de amor, llena de eso, de lo que Dios nos ha dado a nosotros, pero de repente Pablo termina su saludo con dos cosas que realmente son reales, ¿verdad? Son parte de la ausencia de esto. Es sinónimo de la ausencia del amor entre hermanos, es sinónimo de la ausencia de Dios. Cuando no hay amor entre hermanos, es que Dios no está en medio, o hay mucha carne, o la presencia de Satanás está siendo presente y está siendo asimilada
por las personas. Satanás siempre se presenta a meter discusiones, a meter problemas, y cuando las personas estamos, de repente el cristiano está un poco así carnal, ha descuidado su vida espiritual, pues le es accesible los problemas que se dan, y de repente vemos que en las iglesias se comienzan a dar los problemas que se dan allá afuera en el mundo. Entonces, vea lo que dice por favor Juan en la primera carta de Juan. Es bien interesante lo que dice. Oiga esto: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Por eso, amados hermanos, Pablo dice, los cristianos, una prueba del cristiano es que ama a Dios. Y Dios, oiga esto, y Dios nos da de su amor y nosotros compartimos de su amor. Dice el versículo 8, estamos en 1 de Juan capítulo 4, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y luego dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En otras palabras, que nosotros vivimos la vida de Cristo. Y si usted está viviendo la vida de Cristo, es que usted está lleno del amor de Cristo y usted comparte de ese amor. Versículo 10, oiga esto. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Precioso esto, amados hermanos. Entonces Dios nos manda a amarnos unos a otros. Si no hay, oiga esto, si no hay ese amor de Dios, es que Dios no está en medio, o que alguien está descuidando su relación con Dios, porque si alguien está tomado de las manos de Dios, está lleno de ese amor. Dice, vea lo que dice el versículo 12, y es que esto es importante. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y eso, mis queridos hermanos, nos ayuda a amarnos, a tenernos paciencia, a poder pasar por alto la ofensa. El amor nos permite, amados, el amor de Dios nos permite tenernos paciencia, aceptarnos como somos y orar para que Dios realice los cambios que debe realizar en la vida de alguien, amados hermanos. Entonces, Dios, oiga, Dios es amor. Y si Dios está en medio de nosotros, hay un amor entre hermanos. Esa es la prueba de que nosotros somos cristianos y que Dios vive en nosotros. Entonces, amados hermanos, y dice el versículo 19, estamos en primera de Juan, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Y si nosotros tenemos este mandamiento, y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amados hermanos, esta camisa es grande, grande, si no tenemos a Dios en nuestro corazón. Y por eso es que Pablo, con toda seguridad, dice, ¿verdad? Porque el que tiene a Cristo, el que tiene a Dios, tiene su amor. Y entonces, al tener nosotros el amor de Dios, dice la Biblia que esto es el amor, que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y entonces, un segundito, amados hermanos. Aquí estamos con un detallito que nos pasó. Pero vea esto, por favor, porque es importante que nosotros aprendamos, amados, aprendamos que cuando Dios está presente, oiga esto, cuando Dios está presente, tenemos amor los unos por los otros. Amamos a Dios
Y, o sea, tenemos el amor vertical, Dios nos ama, nosotros amamos a Dios, y nos es fácil, no digamos fácil, porque algunos somos difícil de amar, ¿verdad? Somos duros de amar, pero cuando tenemos el amor de Dios, pues nosotros podemos hacerlo y podemos enfrentar cualquier situación que se nos presente, cualquier situación. Entonces, ponga atención a esto. Dios me ama, yo lo amo, así, vertical. Y cuando yo tengo el amor de Dios, yo puedo amar a mi hermano. Si yo no amo a mi hermano, es porque no tengo el amor de Dios. Y es porque no tengo a Dios. Y si yo no tengo a Dios, ¿verdad? Y si yo no amo a Dios, es porque no lo he conocido. Y si yo no he conocido a Dios, yo sigo estando en mis pecados. Sigo estando muerto en delitos y pecados. De tal manera, amados hermanos, que aunque Pablo no haya escrito esto, porque Pablo dice, el que no amare al Señor Jesucristo, lo pongo en su pantalla, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Aunque Pablo no hubiese escrito esto, pero podemos inferir que quien no ama a su hermano es porque no tiene el amor de Dios ni tampoco ama a Dios. Y si no ama a Dios es que no conoce a Dios y él mismo está en sus pecados y sigue estando condenado. Entonces Pablo dice, si alguien no ama a Jesús, es anatema. Y la palabra anatema quiere decir maldito de Dios y está preparado para ser destruido. Así Pablo, el apóstol Pablo, termina esta carta. Y es que uno de los problemas que la iglesia de Corinto tenía, amados hermanos, era la falta de amor. Lo vemos cuando habla de la celebración de la Santa Cena y por eso Pablo dedicó un capítulo entero para hablar del amor. Algunos cuando habla de las lenguas, ocupa 2 capítulos para hablar de las lenguas y de los dones espirituales. Algunos se mofaban de otras personas o presumían sus dones porque les hacía falta amor. Y en el amor, al estar sin amor, ellos querían tener un lugar especial y se olvidaban del hermano. Pero cuando hay amor, hay comprensión, hay paciencia, hay ayuda mutua y yo puedo pensar en buscar los dones espirituales porque son los mejores dones que son para beneficio de toda la iglesia. Entonces Pablo dice, si alguien no ama a Dios, este es maldito de Dios, este es un anatema. Y termina diciendo el apóstol Pablo, en este versículo dice, el Señor viene. ¿Qué quiere? ¿Cómo se escribió esto? Maranata, Cristo viene. Es algo que nosotros recordamos a la iglesia todas las veces. Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Y por eso es que nosotros tenemos que tomar en cuenta su santa palabra y no pasarlo desapercibido, porque cuando nosotros quitamos los ojos de la palabra de Dios, los ponemos en otro lado, los ponemos en el mundo. Y entonces nos comportamos como el mundo siendo hijos de Dios. Y Pablo sigue con su despedida y dice el versículo 23, la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Amados, la gracia es el favor de Dios. Es la actitud positiva de Dios hacia alguien. Nosotros somos salvos no porque somos buenos, sino que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Es decir, que Dios en su amor abrió la puerta. Y también la gracia nos da lo que no merecemos. Por ejemplo, si somos salvos, lo somos por gracia. No merecíamos ser salvos, pero Dios nos dio ese favor. Entonces, Pablo dice que la gracia de Dios que nos da en sobreabundancia y que nos da cosas que no merecemos, pero esté con vosotros siempre. Eso asegura, amados, que la palabra de Dios siempre traiga el perdido. Eso asegura que cosas que no merecemos las podamos tener. Esa es la gracia de Dios. El que de repente a usted le favorezcan otras personas porque no, fíjate que me cayó bien, no lo veo buena persona. Esa es la gracia de Dios en nosotros. Y termina el apóstol la carta diciendo, mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Oiga esto, Pablo termina esto siempre relacionado con el amor. No dice Pablo, los amo, sino que dice, mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. ¿Por qué dice Pablo eso? Amados, nuestro amor
está relacionado con lo que nosotros somos. Está relacionado con nuestros sentimientos, está relacionado con nuestras emociones, está relacionado con nuestras experiencias, está relacionado con nuestras capacidades de amar. Entonces a veces nosotros estamos con deseos de expresar el amor, a veces no. A veces estamos impacientes, a veces nos sentimos tristes y no tenemos deseos de apoyar ni amar a alguien. Pero cuando nosotros hablamos de amar en el Señor, primero nuestro amor sube a Dios y luego regresa para que nosotros podamos dar un amor que sea una decisión de amar. ¿Verdad? Así como el Señor decidió por su buena voluntad salvarnos, así en el amor del Señor, por la buena voluntad que Dios tuvo con nosotros, nosotros podemos tener una buena voluntad de amar a pesar de lo que pase, de perdonar a pesar de la ofensa, de tenerle paciencia a alguien que a nuestra vista humana no se lo merece. Y por eso es que Pablo dice, mi amor en Cristo esté con vosotros, mi amor en Cristo. O sea, ese amor que viene de Dios es el que yo quiero mandarles a ustedes, el que yo quiero permanecer. Un amor que no es un sentimiento, sino que es una decisión que no va a variar en el tiempo, porque Dios no varía, mi amor no va a variar. Entonces, amados hermanos, es algo bien importante y nosotros tenemos que aprender de ese amor, amar en Cristo. Claro, nosotros, por ejemplo, amamos a nuestra esposa, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, pero también a nuestro cónyuge tenemos que amarla en el amor del Señor, a nuestros hijos también en el amor del Señor, a nuestros hermanos en Cristo en el amor del Señor, a nuestros padres en el amor del Señor, porque ese amor supera nuestro amor humano, supera nuestras capacidades, supera nuestras indecisiones, mis queridos hermanos. Yo quiero invitarle ahora que vaya al Señor y le diga, Dios, ayúdame a amar en tu amor. Ayúdame a perdonar en tu amor. Ayúdame a permanecer en tu amor para que cualquier cosa, amados hermanos, que venga, no haga variar ese amor. Y que nosotros podamos seguir siendo luz delante de quien sea y en medio de cualquier circunstancia. Hermosa la carta a los Corintios, amados hermanos. Yo le doy gracias a Dios por el privilegio de enseñarla, de estudiarla, de aprenderla. Yo sé que, no, como les decía al principio, no es la primera vez que la estudio y la enseño, y espero en el Señor que no sea la última, que Dios me dé el espacio con un grupo de hermanos enfrente, es lo que a mí me gusta, pues, enseñar y contestar preguntas de los hermanos. Y que Dios me permita seguir enseñando la palabra de Dios. Es una de mis pasiones porque Dios me amó, me ama. Y en la palabra de Dios yo lo que encuentro es el amor, es la fidelidad y es la presencia de Dios. Y yo quiero invitarlo, amados hermanos, que podamos nosotros aprendamos a amar en ese amor, a dedicarnos a tiempo a la palabra del Señor. Yo sé que usted tiene muchas dedicaciones, pues, pero cuando usted se mete a la palabra y se mete en su relación con Dios, ese amor, amados hermanos, ese amor tarde o temprano va a surgir. Y primero le va a cambiar a usted. Y segundo, va a repartir ese amor a todas las personas que están alrededor suyo. Así es que, amados hermanos, les agradezco de todo corazón que me han permitido estar. Este es un estudio que tiene, con esta serán 62 estudios, 62 días que hemos estado enseñando esto. Usted lo puede encontrar en YouTube, va a estar enlistado. Usted solo busque 1 Corintios ahí en el canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Y ahí lo va a encontrar y van a estar en orden y sé que van a ser de bendición para todo aquel que quiere escudriñar. Mi querido hermano, le amamos en el Señor y esperamos que en su paciencia y en el amor de Cristo, pues vayamos aprendiendo cada vez más y vayamos esperando en todo lo que Dios va a hacer en la vida de cada uno. Así que, amados hermanos, nos vemos el próximo miércoles con una nueva carta que vamos a estudiar. Esperemos en el Señor, estamos preparando, tenemos ahí 2 estudios listos. Así es que el próximo miércoles pues le mostramos la carta que vamos a estudiar. Así es que, amados hermanos, gracias por haber estado con nosotros. Permítame orar
Y al final, si usted todavía no es creyente, va a salir una oración en su pantalla que le rogamos que la repita con fe para que Dios salve su vida. Vamos a orar. Buen Dios y Padre nuestro, gracias Dios te damos en este momento, Padre, por todas tus misericordias, por tu amor, Señor, por la paciencia que tienes con nosotros en enseñarnos y que nosotros enseñemos y la paciencia que han tenido muchas personas de estar atentas, Señor, sentaditos o como sea que hayan estado aprendiendo de tu palabra. Aquellos, Dios, que dedican el tiempo a esto, Padre, multiplícaselos en conocimiento, en bendición, en vida llena de paz y bendición en ti, Señor. Gracias, Dios, por lo bueno que eres. No tengo cómo pagarte por la oportunidad de enseñar tu palabra, a pesar de quién yo soy. Tú nos escogiste y nos permites enseñar de ti. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Bendice la vida de todos los que han estado conectados, Señor, y que tu Santo Espíritu les guíe y les permita crecer cada vez más. Muchas gracias, mis queridos hermanos, de verdad, y más a aquellos que han estado en contacto con todos estos estudios que Dios nos ha permitido tener. Muchas gracias. Ha estado con ustedes el pastor Mario Abelardo Chávez y por supuesto nos vemos acá el próximo miércoles, siempre con el estudio de la palabra del Señor. Muchas gracias y que el Señor le bendiga. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.